comenzado una serie que le hemos titulado La Segunda Venida de Cristo. ¿Cómo le hemos titulado a esta serie? Ok, tenía en mis planes terminar hoy la serie que comenzamos el domingo anterior, pero no vamos a poder terminar hoy. Vamos a terminar el próximo domingo. Del hombre son las disposiciones, pero de Dios es el que ordena nuestros pasos. Y el Señor ha puesto un deseo fuerte en mi corazón como pastor para poder enseñarte lo que está cerca o a punto de suceder. Amén. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de la segunda, de la salvación. La serie se llama La Segunda Venida de Cristo, pero el primer tema dentro de la serie que estamos trabajando o que trabajamos el domingo anterior fue la salvación. No puedo tomarme el tiempo de hoy para hablar del tema del domingo anterior. Por eso estudiosos tienen que irse al link del domingo anterior. Amén. Y ahí estudiarlo. Váyanse por favor el domingo anterior. Ahí en Centro Familiar para las Naciones tenemos el link, tenemos la transmisión. Vaya y estúdiese eso. Ok, regáleme solamente unos minutos para contextualizar y ponerlos en el contexto y aterrizar en el mensaje que vamos a compartir hoy, ¿verdad? Para los que no vinieron, vaya conmigo a Juan capítulo 10, versículo 28, dice la palabra. Juan capítulo 10, verso 28. ¿Puedes ayudarme por favor? Y yo les doy vida eterna, está hablando Jesús a sus discípulos, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, dice Jesús. Amén. Diga conmigo, yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Diga conmigo, yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Yo puedo hacer todo lo que su palabra dice que puedo hacer. Por eso creo su palabra, por eso recibo su palabra y por eso vivo su palabra. Amén y amén. Jesús vino con una misión, con un propósito. Y fue salvar al mundo. ¿Salvarlo de qué? ¿Salvarlo de qué? Recuerda, le voy a hacer 3 minutos el resumen de la clase anterior de los datos más importantes, más relevantes. Usted tendrá que estudiar. Jesús vino a qué? Los que estudiaron la clase del domingo anterior, el mensaje del domingo anterior. Vino a salvarnos. La palabra salvación quiere decir en el diccionario liberar a alguien de un estado de gravedad o de peligro. Él vino a liberarnos de algo, de que si usted está en esta tierra y conoce el plan de salvación, quiere decir que usted está alerta de que Jesús vino para librarlo de un peligro latente. Amén. De un peligro latente de la humanidad. Y Él vino a salvarnos, a darnos vida eterna. Amén. Salvar, según también el diccionario, es el acto de colocar a una persona en una zona donde no hay peligro. Amén. Él te vino a rescatar a ti y a mí. Amén. Ahora, dice la Biblia que Él vino a salvarnos de nuestros pecados, de la muerte eterna, pero también vino a salvarnos de la condenación eterna. La condenación eterna. La palabra condenación, según el diccionario, significa considerar culpable o responsable a alguien de lo que se le acusa. Alguien que ha sido condenado, salió la condena de tal persona, quiere decir que hay pruebas suficientes y las pruebas lo incriminan. Y las pruebas nos incriminaron porque la paga del pecado es muerte. Y las pruebas decían que usted y yo, por el pecado que nos encontró, merecíamos la muerte. Y cuando aceptamos a Cristo,
en nuestro corazón como nuestro Señor y nuestro Salvador y le pedimos perdón a Él por nuestros pecados y le pedimos, Señor, lávanos con tu sangre, a través de ese sacrificio Él toma nuestra condenación y el Padre nos ve a través de sus hijos justos por la fe. Amén. Ahora pasamos de condenación eterna, de muerte eterna, a vida eterna en Cristo Jesús. Él vino a salvarnos de eso. Ahora, pastor, la verdad, yo no creo en esas cosas. Yo tengo también mis estudios y eso no es así tampoco como ese libro negro dice. Bueno, quiero decirte algo. Este libro que está aquí son 66 libros en uno, todos inspirados por Dios, escritos por más de 40 personas diferentes, a lo largo de cientos y miles de años, sin conocerse muchos de ellos, o la mayoría ni se conocían, pero tienen el hilo del inspirador, el Padre eterno. Y todo lo que dice este libro se ha cumplido, todo lo que ha dicho. Hace muchos años atrás, no sé si usted se escuchó algo que se llama, había un profeta por ahí que se llamaban Nostradamus. ¿Sí? Usted escuchó las predicciones que se encontraban en el libro de los mayas, que el fin del mundo venía en el año 2012, porque los mayas dijeron que hasta el 2012 ya no se escribió más nada de la humanidad, y la gente tenía familiares que me decían: primo, ora por mí, sobrino, ora por mí. ¿Y qué tal si se acaba este año? Porque los mayas no escribieron más nada. Y había con algunas personas como un pánico. Ahora, ningún libro, ni el libro de los mormones, escúcheme, no hay ningún libro de ninguna corriente religiosa que se haya atrevido a profetizar, a hablar de los eventos del futuro y haya acontecido al pie de la letra todo lo que este libro ha dicho. La palabra de Dios. La palabra de Dios es veraz. Cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Desde Génesis se anunció la venida redentora del Hijo de Dios, Jesucristo. Desde Génesis, y todos los profetas hablaron de Él, y todo lo que se dijo de Jesús en este libro se cumplió. Cuando Cristo Jesús vino a esta tierra, nació donde tenía que nacer, vivió en Nazaret donde tenía que vivir. ¿Cómo vino? Todo se cumplió al pie de la letra. Y las escrituras en los evangelios dice: y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Jeremías, por el profeta Zacarías, Daniel, Jeremías, Isaías. Todo se cumplió al pie de la letra. Todo lo que debía pasar. Tuvo que ir a Egipto, y para que se cumpliera lo dicho: te traje de Egipto. Todo pasó al pie de la letra. ¿Cómo debía morir? Debía morir en un madero, y ahí tuvo que ir. No murió azotado, no murió degollado, tuvo que morir en el madero. Cada cosa que fue profetizada de Él para que Él viniera por primera vez, todo se cumplió. Ahora, no se necesita mucha fe, ojo, creo que también se necesita un poco de inteligencia para saber que si todo se cumplió para que Él viniera en su primera venida, ¿por qué no se va a cumplir lo que dice en su segunda venida? Amén. Si todo lo que dice este libro acerca del plan de redención para la primera venida de Jesucristo, que vino como un siervo sufriente y se humilló hasta la cruz y murió de esa manera, la segunda venida también viene. Así como fue profetizado su primera venida, también se ha profetizado mucho de su segunda venida. Y hoy vamos entonces a aterrizar en la segunda venida de Cristo. Amén. Si usted quiere más información o más palabras de lo que hablamos el domingo anterior, ya sabe lo que tiene que hacer. Amén, ya sabe lo que tiene que hacer. Hay dos palabritas que son de un origen griego que creo que nos pueden ayudar un poquito, ¿verdad? Y una de ellas se llama parusía. Parusía es una palabra griega que significa llegada o advenimiento. Llegada o advenimiento. Y esta palabra reúne
como el estudio de los eventos de la segunda venida de Cristo. Tú lo puedes colocar así en internet si quieres, si te parece, para que lo estudies, ¿verdad? Parusía es el estudio de los acontecimientos de los tiempos finales en los cuales nos encontramos. Ninguna sociedad, ningún tiempo de la humanidad está más cerca de la segunda venida que nosotros. Nos tocó a nosotros. Nos tocó a nosotros estar en este tiempo, vivir ahora, en los últimos días, de los últimos tiempos, los últimos años. Y la segunda palabra que quiero compartirles, que es importante para poder entender hoy, se llama arpazo, con H. Arpazo, también es una palabra griega. Y esa palabra es la palabra griega que para nosotros en español significa arrebatamiento o rapto. Arpazo es levantar a alguien con rapidez o con fuerza. ¿Has visto tú en internet imágenes de un bebé o un niño que se cae a la piscina y alguien viene y lo jala del brazo y lo jala con violencia, con rapidez? Sí, eso es arpazo. Arpazo no es decirle, mijo, ¿te quieres venir conmigo? No, arpazo es coger la persona con rapidez y levantar. Eso es lo que significa arpazo. Y eso es lo que es arrebatamiento. Así seremos arrebatados. Por eso la palabra dice arrebatar. En un abrir y cerrar de ojos. Ahora, voy a hablar al final del arrebatamiento. Si Dios nos lo permite, del mensaje de hoy, voy a hablar acerca del arrebatamiento. El arrebatamiento, no todos se irán en el arrebatamiento. Hace algunos años atrás yo tenía un poco de curiosidad. ¿Qué viene primero? ¿El arrebatamiento es lo mismo que el rapto? Después viene la gran tribulación. ¿La iglesia se quedará para la gran tribulación? ¿Cuándo es la segunda venida? ¿Cuándo es el Armagedón? ¿Has escuchado estos términos? ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿En qué tiempo estamos? Hoy vamos a hablar entonces un poco más acerca de la segunda venida de Cristo. Mateo capítulo 28, por favor, acompáñame. Perdón, Mateo 24. Mateo 24. Mateo capítulo 24. Espero, por favor, que usted pueda compartirle esta enseñanza y este link de esta transmisión a todos sus familiares, amigos, por sus redes sociales. Capítulo 24, versículo 1 en adelante. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? Mostrándole el templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Estaba hablando y profetizando la destrucción del templo. Siguiente. Y estando él sentado en el monte de los olivos, donde vendrá por segunda vez. Oye, ¿tú te imaginas? Escúchame. ¿Tú te imaginas a Jesús en el monte de los olivos hablando y sabiendo que ese era el lugar donde él va a venir por segunda vez? Y el monte de los olivos se va a abrir en dos. Y él estaba hablando de lo que iba a pasar. ¿Qué tal si Jesús le hubiese dicho: quiero decirles algo, pero es que no puedo? No puedo, que si yo lo dijera. Es impresionante todo lo que pasó cuando te estudias los eventos del futuro. ¿Y qué tengo que ver yo con el rapto, con el arrebatamiento? ¿Qué tengo que ver yo? ¿Qué tiene que ver mi familia? Yo estoy en los planes de Dios. Mi familia está en los planes de Dios. Y esto de venir los domingos a la iglesia no es un juego. Y esto de venir los domingos a la iglesia y tener una vida en Cristo no es: ay, yo no sé mi mamá por qué me invita tanto a esto. Esto sí es cansón, padre. O mi papá, ¿por qué me la pone la cantaleta a venir los domingos? O es que mi esposa, vamos. ¿Sabes que no se trata de eso? Se trata de tu salvación. Se trata de salvar tu vida. Él vino a salvarte.
De nada le sirve a alguien, decía el domingo anterior, de alguien que está a punto de morir por un cáncer, cualquier tipo de cáncer que sea. Pero imagínate a alguien que está a punto de morir y viene alguien y le dice: aquí está la medicina para salvarte, solo tienes que tomártela. Y dice: no, yo no creo en eso. Yo no creo en eso. Eso no creo que me pueda salvar. Ya los médicos dijeron que yo estaba desahuciado. Y la gente le dice: tómatela por tu bien. Ya vendimos la casa, vendimos todo para poder comprártela, tómatela. Aquí está tu salvación. Y por no tomarla, al cabo de unos 2 o 3 días la persona fallece. ¿De qué le sirvió a esa persona de que los científicos hayan trabajado años para encontrar la cura? ¿De qué valor puede tener para él si no lo aprovechó? ¿Qué valor puede tener para usted que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario y haya resucitado para salvarle a usted si usted se pierde en el infierno? Ningún valor tuvo para usted. Tiene valor para aquella persona que lo acepta en su corazón. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Uno estaba a su izquierda, otro a su derecha. El de su izquierda le dice: si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz y de paso bájame a mí también. Y el que estaba acá le dice: mira, tú no tienes cuidado que nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí, pero él no ha hecho nada. Y le dice Jesús, dice: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Todos dos tuvieron la misma oportunidad de elegir, pero dice la palabra: uno será tomado y otro será dejado. Usted no va a ser tomado por las veces que vino a la iglesia. Usted no va a ser tomado porque fue simpatizante, porque le gustaban las canciones, las alabanzas o la predicación del pastor. Usted va a ser tomado o arrebatado porque ha sido lavado con la sangre de Cristo. Amén. Por eso no estamos jugando a ser cristianos o no, a tener los domingos la vida cristiana, pero lunes, martes, miércoles, jueves, sábado y domingo estoy en otra clase de vida. En una vida allá y en una vida acá. Un poquito de allá y otro poquito de acá. Y con un pie afuera y con otro pie adentro. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que Él vendrá. Y vendrá como ladrón en la noche. No como, escúchenme bien, no está diciendo que Jesús es un ladrón. Está hablando de una circunstancia específica. El ladrón, escúcheme, el ladrón ¿cómo viene? Sin avisar, porque si el padre de familia supiere cuándo va a venir el ladrón, se prepara. Está apercibido. Pero cuando el ladrón toma sin advertencia a esa casa, la saquea, roba lo que está aquí, roba lo que le pertenece, lo que está dentro de casa. De esa manera, cuando menos lo espera la gente, va a venir Jesús. Pastor, eso lo escucho yo hace años. Mi abuelita era también que era cristiana y eso hablaba y que Él viene, que Él viene, que Él viene. No ha venido. Y se murió mi abuelita y Jesús no ha venido. Pero Él viene. Él dice en la palabra que Él venía por primera vez y se cumplió. Y esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, Zacarías, Jeremías y todos los Ías. Todos esos profetas que profetizaron la venida de Él por primera vez, todo se cumplió. Si además de la fe que podamos tener hoy, tenemos un poco de inteligencia, podemos pensar que toda la escritura ha sido inspirada por Dios. Toda. Y si la primera parte de todo lo que fue inspirado por Dios, todo se ha cumplido, también se va a cumplir lo que ha escrito o ha sido inspirado por Dios que todavía no se ha cumplido. Ahora, capítulo 24 entonces. Dice la palabra del Señor. Vamos a hablar de las señales. Señales antes de la venida de Cristo. Dice la palabra, Jesús le va a responder a sus discípulos que le preguntaron: Señor, ¿y cuándo será eso? Ellos le estaban preguntando: ¿cuándo será la destrucción del templo? Jesús le dice a ellos, algunos creen que fue la respuesta más larga que Jesús dio, porque comienza a hablar y hablar en respuesta a la pregunta: ¿cuándo sucederán estas cosas? Ellos le hacen dos preguntas. ¿Cuáles son las dos preguntas que le hacen los discípulos? Dinos,
¿Cuándo serán qué cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo. ¿Recuerdan? Eso lo dije ahorita. Los veo como, ¿en dónde? Solo lo acabamos de leer, ¿verdad? Señor, ¿cuándo será esto? Si ese es el templo tuyo, ¿cuándo se va a destruir? Y la otra pregunta es, ¿y cuándo? ¿Qué más? ¿Y qué más? Correcto, hay dos preguntas ahí. Una que tiene que ver con el templo y otra que tiene que ver con su venida y el fin del siglo, el fin de los tiempos. Amén. Ahora, Jesús le responde a ellos y gran parte de esa respuesta tiene que ver con la segunda venida. Amén. Tiene que ver con la segunda venida. El templo no se destruyó sino en el año 70 después de Cristo. Anótelo si tiene por ahí algo para anotar. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Pero él lo dijo 70 años antes que iba a pasar. Y pasó. Pueden mirar los libros de historia. Hay un gran historiador llamado Josefo. Es una buena referencia para estudiar, porque tiene que ver con historia bíblica. No solamente la historia bíblica, es la historia. Muy bien. Entonces, Jesús le está respondiendo la pregunta a sus discípulos: ¿cuándo sucederá esto? Es evidente para nosotros ahora que no estaba hablando solo de la destrucción del templo, estaba hablando ahora de su venida. Vamos a seguir adelante. En primer lugar, Mateo capítulo 24, verso 3. Mira lo que dice. El versículo 4, perdón. Mirad que nadie os engañe. Nota, primera señal de su segunda venida. Hay un espíritu de engaño operando en estos tiempos. Hay un espíritu de engaño. Fuerte ese espíritu. Está influenciando a personas de todas las esferas, de todas las clases sociales, de todas las condiciones sociales, de todo tipo de raza, de todo tipo de etnia. Está influenciando a la humanidad. Y hay un espíritu que se llama engaño. ¿Cómo se llama este espíritu? Y el Señor lo está advirtiendo más de 2000 años atrás, que como una señal de su segunda venida había un espíritu que va a estar operando, y es el espíritu de engaño. El arma más letal del enemigo en los últimos tiempos es el engaño. Es una de las armas más letales del enemigo. Él es el engañador, es uno de los títulos de Satanás, el engañador. Él engaña con astucia. Engaña. Esa es una de sus profesiones, engañar. Él ha venido para robar, para matar y para destruir. Pero no se puede presentar como: mucho gusto, yo vengo para matarte. Si alguien te dijera así, ¿qué haces tú? ¿Cómo? Te reprendo en el nombre de Jesús y también salgo corriendo, ¿verdad? Usted se defiende, hermano. Llama a la policía. Si el enemigo se presentara como: mucho gusto, vengo a destruirte, ¿cómo estás? ¿Qué otra cosa viene a hacer el enemigo? Robar, matar, bueno, destruir, ya lo dije. Robar. Vengo a robarte. ¿Tú crees que él se va a presentar de esa manera? No se presenta de esa manera. Se presenta con engaño y ofrece algo a cambio. Pero detrás de ese ofrecimiento viene un plan que es robo, muerte y destrucción. No sé si me hago entender, iglesia. Amén. El engaño es una de las características de la segunda venida de Cristo. Ahora, usted me puede decir: pastor, pero también en el tiempo de Jesús habían engañadores. Sí, lo dice la palabra. En Hechos de los Apóstoles hablan de engañadores. Pablo le habla a sus discípulos: no se dejen engañar. O sea, el engaño ha existido siempre, pero en los últimos tiempos, escúchame, todas estas cosas que voy a hablar ahora han existido, pero ahora en los últimos tiempos viene en una escala y en una intensidad mucho mayor. Ahora, el espíritu de engaño, ojo con esto, por favor. Mira lo que dice la palabra del Señor. ¿Qué dice? Mira.
Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos, ¿a cuántos? A muchos. Quiere decir, ojo por favor, que el enemigo lo ve a usted y a mí como candidatos para engañar. Pero digan en el nombre de Jesús, yo me salgo de esa lista. Tengo la mente de Cristo. Ahora, la única manera para que usted no se deje engañar es que conozca lo verdadero. La única manera, no hay otra, para que usted no se deje engañar, es que usted conozca la verdad. Amén. Así que dice la palabra, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento, le faltó revelación, le faltó palabra, le faltó conocer las escrituras. El enemigo gana ventaja cuando la iglesia desconoce, cuando a la iglesia le falta conocimiento, cuando la iglesia es ignorante de ciertas verdades, de ciertos principios. Y gana ventaja en ese sentido. Entonces vendrán muchos en mi nombre. Vendrán muchos en mi nombre. ¿Y qué van a decir? Diciendo yo soy el Cristo. Yo quiero que ustedes vean un video. Quiero, si pueden apagar las pantallas, por favor. Aunque no lo creas, según esta iglesia, este es el rostro de Jesús en esta segunda venida, un coreano a quien llaman An Sang-hong. El hombre australiano que asegura ser Jesús, así lo informó al diario Daily Mail. Según sus palabras, fue en el año 1997, tras la separación con su exmujer, cuando comenzó a tener recuerdos de su vida como Jesucristo hace 2000 años. Pero fue en 2004 cuando sus recuerdos se hicieron más fuertes, después de su primer matrimonio, cuando conoció a Mary Locke, su actual esposa, quien afirma ser María Magdalena. La pareja ahora organiza seminarios para un movimiento espiritual donde transmiten la verdad divina, en los que prometen un contacto personal con Dios. Desde hace más de 30 años, este hombre que se hace llamar Inri Cristo asegura ser la reencarnación de Jesús de Nazaret. Álvaro Tais es hijo de agricultores brasileños de origen alemán. Más tarde, Dios le revela, según él, que es su hijo reencarnado. Yuri se convierte entonces en Inri, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. En un remoto rincón de Siberia, en el poblado Morada del Alba, Jesús de Nazaret ha vuelto, o al menos eso creen sus seguidores. Cada agosto, este hombre conocido como Visarión o el Maestro baja de su montaña para celebrar el aniversario de su primer sermón. Visarión reinició el calendario a su vida. Aquí ahora es el año 49 y en vez de Navidad celebran su cumpleaños. Podemos ver este mentiroso decir que es el Mesías públicamente ante el pueblo de Israel. La Biblia nos habla de falsos Mesías que vendrán a engañar al pueblo, que vendrán diciendo que son el Cristo, que son ungidos, que son Meshijim. Todo esto es mentira. Saludos a todos nuestros santos ángeles y también a todos los que nos escuchan por primera vez. Yo quiero presentarme oficialmente. Yo soy Cristo y fui enviada para traerte la vida eterna. 39 cadáveres tumbados con bolsas de plástico. Todos estaban boca arriba, cubiertos con unos sudarios de color púrpura. Todos iban vestidos igual, llevaban zapatillas de deporte nuevas de la misma marca. Fue su último acto de devoción hacia un líder tan carismático como perverso llamado Marshall Applewhite. Una mujer de carne y hueso que, según ellos, bajó del cielo. Tiene más de 70 años, una humilde coreana en quien dicen se cumple la profecía de la Biblia. Para los miembros de la Iglesia de Dios, esta mujer es la esposa del Todopoderoso. Bendiciones, ingeniero. De la congregación de los anticristos.
¿Podemos decir que usted es la bestia, el anticristo? El anticristo, Jesucristo hombre, es lo mismo. El de ser Jesucristo y ser el anticristo a la vez es algo que él tendría que explicar de su propia mente, porque no hay versos bíblicos para tratar ese tema. Además de proclamarse como el anticristo, José Luis de Jesús hizo otro anuncio. 666. Mira, eso es un orgullo para nosotros. Para validar su idea, se mandó a tatuar los números en sus brazos. El tema de hoy es la última autoproclamación del señor José Luis de Jesús Miranda. No ha desengañado a sus seguidores, todo lo contrario. Muchos de los que lo apoyan se han hecho tatuar en alguna parte de su cuerpo la señal simbólica de la bestia, el número 666, y también las letras SSS, que significan salvo, siempre salvo. Tú estás hablando con Jesucristo, hombre. Lo que pasa es que tú vas al puertorriqueño, al ponceño, pero el que está en mí, el espíritu que está en mí es el espíritu de Jesucristo. Probado, evidenciado por los profetas, por las escrituras y por el apóstol Pablo. Tremenda declaración para ti. Los videos son muy largos, duran horas, pero los vimos en detalle para hacer un extracto y te lo podemos mandar para que usted pueda tener un poquito de ahí de lo poquito que se ve. Ahora, yo no conocía muchos de estos videos, pero el que usted desconozca o no sepa de lo que está pasando no quiere decir que no hay una realidad de lo que la palabra de Dios está diciendo. La mayoría de estos hombres que se han proclamado Jesús o los Cristos, yo no los conocía, ni había escuchado de ellos. De algunos sí, otros no. Pero yo tengo que estar apercibido. La Biblia dice que van a venir muchos en mi nombre. Y a muchos engañarán. Y el enemigo está con urgencia de engañar a todo aquel que no conozca de la verdad. Usted tiene que conocer la verdad. Y la verdad no es solo letra. La verdad es una persona. Yo soy, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino. Yo soy la verdad, dice el Señor Jesucristo. Y yo soy la vida. La verdad es una persona. La verdad es más que el logo de este libro. La verdad es una persona. Cuando conocemos a la persona de Cristo y se nos revela, se nos quita el velo de los ojos, se nos quita el velo de los oídos y podemos escuchar la voz de Dios. Vamos a discernir, esto no es de Cristo, esto no lo dice la palabra. Es impresionante, impresionante. Primera carta a Timoteo, Primera Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Rápidamente, por favor. El apóstol Pablo, ya no es Jesús, ahora es el apóstol Pablo, el poder del Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, diciéndole, en los postreros tiempos, ¿en cuáles? En los tiempos finales, ¿qué va a pasar? Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir la palabra apostasía? Quiere decir negar, rechazar, devolverse. Eso es apostasía. Salirse de los caminos, salir de la doctrina que hemos creído. Algunos en los postreros tiempos apostatarán de la fe. Algunos negarán la fe, la rechazarán. ¿Ha escuchado usted a alguien que dice, y usted le predica la palabra y lo invita a la iglesia y dice, no, yo antes iba. No, a mí me gustaba. De hecho, yo hasta fui bautizado. Eso no te va a salvar. Usted necesita ser responsable de su vida espiritual. No se trata de lo que hiciste ayer, que si creíste ayer, es ahora. Es ahora. ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo está tu condición ahora? Dios no te va a preguntar en el arrebatamiento, no te va a decir, ¿hace cuánto te bautizaste tú? Ven acá, ¿y cuántas veces fuiste a la iglesia? ¿Cantabas o no cantabas? Eso no tiene nada que ver con eso. La salvación tiene que ver con cosas más allá de cantar o venir un domingo a la iglesia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará. No todo el que cree ser salvo será salvo. Padre Santo, ojalá y se nos revele esta palabra hoy.
Amén. Estamos en los últimos tiempos, iglesia, y esta señal ya se ha cumplido y se va a seguir cumpliendo a pasos acelerados. Segunda señal, vaya conmigo en el mismo pasaje de Mateo. Amén. Capítulo 24, el versículo 6. ¿Qué dice? Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, no se preocupen, no se angustien, porque esto es necesario, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿De qué va? ¿Cuál es la segunda señal según el pasaje? Guerras y rumores de guerra. Yo quiero que miremos un video para ver si se está cumpliendo con esta señal. Apaguen las luces, por favor. ¿Sabe cuál ha sido la guerra? Ahora, mira, desde los primeros años de la historia humana ha habido guerra, ha habido conflictos. Hubo conflictos en el paraíso. Adán, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? La mujer que me diste, todo estaba bien hasta que ella llegó. Y ya había problemas hasta entre ellos, acusándose el uno del otro. Le dice a la mujer: ay, ¿usted qué fue lo que pasó, mija? La serpiente. Nadie asume responsabilidades. Ahora, la primera familia tiene un conflicto, dos hermanos, y uno se levanta o permite que el enemigo coloque cosas en contra de su hermano y lo mata, lo asesina. Caín mató a Abel. Un pleito, algo que se levantó en el corazón de este varón. Qué interesante. Desde los inicios de la humanidad ha habido guerras. Sin embargo, en el último siglo han sido las guerras más letales en la historia de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, 1939 al 45. Segunda Guerra Mundial, más de 100 millones de tropas de 61 países diferentes hicieron parte de la Segunda Guerra Mundial. Murieron más de 50 millones de personas. Segunda guerra más letal, la Primera Guerra Mundial. Y si usted comienza a sumar las guerras, y dice la palabra, y rumores de guerras, tenemos que reconocer, mis amados hermanos, reconocer que esto se está cumpliendo. Lo que ha pasado recientemente, conflictos entre naciones, aún conflictos internos, guerras civiles. El continente que más ha derramado sangre a través de guerras internas de países es África. Pero también pasa en nuestro país Colombia, se ha derramado tanta sangre por conflictos internos. Amén. No podemos ir a espaldas de lo que está aconteciendo cerca a la segunda venida de Cristo. Esto está pasando. Amén. Tercera señal. Vaya conmigo, por favor, al versículo 7. ¿Qué dice? ¿Y habrá qué? ¿Y habrá qué? Terremotos, pestes y hambres. Todo esto ha habido desde el principio. ¿Cuál es la diferencia de ahora? Que ahora se ha escalado y se ha acentuado, se ha acelerado. El poder de transmisión de las pandemias cada vez es mayor. Y me llama muchísimo la atención las estadísticas que nos hablan acerca de que los fenómenos naturales son cada vez más potentes, cada vez más desastrosos. Pues nosotros nos acordamos de Haití, el terremoto de Haití, pero también el de Chile. 320,000 personas murieron en Haití. Impresionante. Los fenómenos naturales devastadores
que si los unimos, todos ellos, huracanes, maremotos, tsunamis, tsunami de Tailandia, de ellos se hizo una película de Hollywood, yo me la vi en cine, interesante la película, uno de sus protagonistas hoy, bueno, tiempo después protagonizó Spider-Man, ese chico, tremendo actor, y tú te ves la película y tú dices, wow. Cuando nosotros vemos todas estas cosas, tenemos que pensar, algo está pasando, algo nos quiere decir Dios con todo lo que está pasando. Estas señales me indican algo, amén. Estas señales indican algo. Los huracanes en los últimos 100 años han matado a más de 40,000 personas. Los tsunamis han matado más de 260,000 personas en las últimas décadas. Las pandemias han matado más de 500,000 personas. Solo en países, solamente el coronavirus, 6.9 millones de personas han muerto. Sin meter la peste negra, la gripe de África, la gripe de España y todas estas pestes. Dice la palabra que van a venir hambres también. Yo quiero mostrarte un video, por favor, de todos estos desastres naturales. Acompáñame, por favor, equipo, ayúdame con el video. Gracias. Según la ONU, ponme el otro video que viene ahora, por favor. Para el 2023 se estima la muerte de 50 millones de personas por hambre. Los terremotos. Se calculan 12,000 terremotos cada año. Pero no todos los sentimos. Algunos son en una escala menor de 2. Mira lo que dice la ONU. Será recordado como el hambre de la hambruna mundial. El año de la hambruna total. Qué impresionante, hermano. Quinta señal. Apostasía. ¿Cuarta o quinta? ¿Por dónde voy? Apostasía. Apostasía. Perdón, la cuarta es la persecución. Póngame imágenes de la persecución. Cristianos degollados, asesinados, mutilados, violados, torturados, encarcelados sin un juicio previo, desterrados.
hasta allí. No hay ninguna en la historia registro de un tiempo donde más se persiga a la iglesia como ahora. De hecho, ninguna religión es más perseguida que el cristianismo. Si lo llamamos como religión, como lo llama el mundo, sabiendo nosotros que no es una religión, que no somos religión. El aumento de las masacres, de los encarcelamientos, es impresionante. Número 5, la apostasía. ¿Qué es apostatar? Lo decíamos hace un ratico. Abandonar la fe o negar, claudicar, rechazar lo que antes abracé como fe. Amén. También la apostasía tiene que ver con el rechazo total de los principios de la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 4 verso 1 dice: algunos abandonarán la fe. El enemigo quiere que usted y yo hagamos parte de esa lista, pero en el nombre de Jesús nosotros no hacemos parte de esa lista. Amén. Dice la palabra que en los últimos tiempos aumentará el odio y el aborrecimiento hacia los cristianos. Capítulo 24, versículo 10, la parte B. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Si te tienen rabia en la familia, en tu entorno por ser cristiano, eso hace parte de los últimos tiempos. Hace parte de... Amén. Es impresionante. Déjenme terminar esta enseñanza con el arrebatamiento. Tengo aproximadamente, hoy hablamos de cuántas señales, 5 o 6. El próximo domingo, si Dios lo permite, terminaré el resto, para no saturarlos hoy de señales, ¿verdad? Pero déjeme hablarle algo que es muy importante y se llama el rapto o el arrebatamiento. Y vamos a terminar esta mañana, con este tema, el arrebatamiento. ¿Sabes? Dice la palabra del Señor que seremos arrebatados. 1 Tesalonicenses. Vaya conmigo, por favor. Primera Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 17. Porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor Jesucristo. Él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahora, mira lo que dice, descenderá del cielo. ¿Y qué más dice? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Próximo verso. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. ¿Qué dice la palabra del arrebatamiento? Nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Así estaremos para siempre con Él. Ok, vamos a explicarlo ahí. El evento del arrebatamiento no es en sí la segunda venida de Cristo. Es un evento que la palabra en Tesalonicenses nos habla del rapto o del arrebatamiento. Para salvar Dios a través de su Hijo a sus hijos de la gran tribulación. La iglesia no vivirá la gran tribulación. Será arrebatada. Y cuando la iglesia sea arrebatada, comenzará la gran tribulación como nunca se ha visto. Algunos han escuchado hablar del diluvio. Algunos han escuchado hablar, por ejemplo, de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Nada de eso se compara para la gran tribulación. ¿Ustedes han visto las imágenes de Ucrania? Nada de eso, de lo que usted ha visto, se compara. Estamos en un tiempo que se llama el tiempo de la gracia. Cuando Cristo venga y arrebate a su iglesia, se acabará el tiempo de la gracia. Ojo con esto, por favor. Ojo con esto. Usted no tiene que seguir a Cristo por miedo. No, usted tiene que seguir a Cristo en respuesta al amor de Dios. Él me amó, se entregó por mí y me vino a salvar, y yo a través de la fe en Él
tengo el perdón de pecados, la salvación para vida eterna. Amén. Por eso lo sigo, por eso lo amo, por eso le he entregado mi vida y voy a estar para siempre con ustedes, con el Señor. Amén. Sin embargo, escúcheme bien, sin embargo, los que van a ser arrebatados no son los simpatizantes. No son los que venían de vez en cuando a la iglesia y tenían a veces ciertos acercamientos. Pastor, ¿se acuerda que yo vine hace como 2 años? Yo fui a la iglesia, no. Los que estén lavados con la sangre de Cristo, como hijos de Dios. Ojo, las características de los que van a ser arrebatados. Número 1, son personas que han nacido de nuevo. Si usted viene a la iglesia, eso no es garantía de que nació de nuevo. ¿Cuál es la garantía de que usted nació de nuevo? Que tiene a Cristo en su corazón, fue bautizado por el Espíritu Santo, fue perdonado por Dios a través de su sangre. Hay una nueva vida en usted. Cristo vive dentro de usted. Amén. Usted lo confesó como su Señor y su Salvador. Amén. Esos serán arrebatados. ¿Quiénes más serán arrebatados? Los que han sido lavados con la sangre del Cordero. Número 3, serán arrebatados los que se arrepintieron de todo corazón y cambiaron su vida a través de la vida de Cristo. Dice el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Amén. El arrebatamiento es para los fieles. Solo los fieles serán arrebatados. El arrebatamiento será para aquellos que viven en santidad. Pastor, una cervecita al año no hace daño. De pronto no te hace daño a tu salud, de pronto. Pero si pone en peligro tu santidad, pone en peligro tu vida eterna, pone en peligro tu eternidad, y no permitas que un día de borrachera te corte la eternidad con Dios. Porque ningún borracho entrará al reino de los cielos. Ningún mentiroso, nadie que esté en pecado podrá ser arrebatado con Dios. Y si no aprovechas este tiempo de la gracia, en la gran tribulación será peor, será despiadado, no habrá gracia en la tierra. Y si en el tiempo de la gracia hay tanta maldad, ¿te imaginas la maldad que haya sobre la tierra y que le toque vivir a los que no fueron arrebatados? Escuche. Sí. Muy bien, escúcheme. Eso se responde con la misma palabra, tranquilo. Usted ha escuchado las habilitaciones. O ya no se da eso. Bueno, hace años yo habilité una materia en mi vida. Perdón, Señor, pero sí lo dije, ya habilité. 7º grado, lo reconozco, habilité 2 materias, casi pierdo el año. Pero el Señor me ayudó. Ok. Este problema, escúcheme bien, es que cuando sea arrebatada la iglesia de Cristo y Él nos reciba en los aires, hermano, y seamos arrebatados de esta tierra y Él nos reciba en los aires, muertos en Cristo van a resucitar. Gente que murió en los caminos del Señor creyendo en Cristo serán levantados contigo y Él nos recibirá en gloria en los aires, lo dice Tesalonicenses. Ahora, viene un tiempo en que llega el arrebatamiento y viene un tiempo donde ya la gracia se va. Y ahora, ojo con esto, por favor. Antes que eso pase, va a venir un gobierno global, con una moneda global. Y a eso vamos. Y se levantará un hombre que logrará la paz momentánea durante 3 años y medio. El anticristo. Pero después de esos 3 años y medio vendrá
los peores años de la historia de la humanidad. Y los que se quedaron, escúcheme bien, dice la Biblia que la bestia tendrá un número que será puesto sobre cada persona. Algunos dicen que es el 66. No necesariamente tiene que ser un tatuaje. Algunos están hablando ahora de un chip, otros están hablando de ciertas tecnologías, ¿verdad? Ya hay empresas, esto no va a acontecer, ya eso está. Hay empresas que a sus empleados le tienen un microchip, algo diminuto, como el tamaño de un grano de arroz. Y ellos solamente ponen su mano y pasan por un escáner. Y en su mano, ahí ¿sí? Tienen toda la información, nombre, su cédula, tipo de sangre, todo está allí. Dijo Bill Gates que se acerca la era en que ya no se necesitarán los celulares. Ojo con esto que dijo Bill Gates. Viene el tiempo en que ya no se necesitarán celulares. ¿Qué sabe él? ¿Qué avances hay detrás de estas palabras que nosotros no sabemos? Me llama poderosamente la atención, amada iglesia, que en este tiempo, para responder entonces finalmente la pregunta, que habrá personas que dirán, yo le escuché al pastor Leo decir eso. Lo escuché en una transmisión. Ahora le tocará a esa persona no ponerse el número de la bestia. Los entregarán, más adelante dice, y serán entregados y aborrecidos por mi causa. Su propia familia lo entregará y dirán, allá mi hermano iba a la iglesia. Mi primo iba a la iglesia. Encuéntrenlo, allá están. Los perseguirán. Algunos serán masacrados sin piedad porque no va a haber gracia. Y algunos cuantos en este tiempo se salvarán en la gran tribulación. Ojo, escúcheme bien. Pero ya no, por la gracia de Dios, ahora tendrán, escúcheme bien lo que viene. Ya será en otras condiciones. ¿Por qué esperar el repechaje? ¿Por qué esperar una habilitación? ¿Por qué esperar estos tiempos? Escúcheme, dice la palabra. Y si la palabra dice que estos son apenas principios de dolores. O sea, lo que estás viendo, las atrocidades que estamos viendo. Dice, más adelante hay otra señal, pero no la voy a decir hoy. No la voy a decir porque se me dan ganas de seguir y no la voy a decir. Bueno, le voy a decir un resumen de la próxima. Dice que en los postreros tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. En Brasil, recientemente, estaba escuchando un testimonio de una parejita. Iba en un carro, estaba lloviendo y había una señora que estaba con su hijo en plena lluvia. Y la señora le dijo, ay papi, frena, vamos a llevar a esa señora, mira, se debe estar mojando con el niño. Le dijo el esposo, mi amor, esto está solo, no me parece que ella esté aquí, puede ser algo. Mi amor, que va a haber nada, mira, dice, vamos algo por ella. Mi amor, vamos a hacer algo. Total, se dejó seguir por la esposa. Se detuvieron. Cuando ella se está montando en la parte de atrás, vienen 4 hombres fuertemente armados. Toman a la mujer, a la esposa del Señor, y la violan delante de su esposo. Y después de haberla violado, lo asesinan a él. Le roban el carro, las pertenencias. El que escucha esto, ¿qué dice? Yo por eso no hago eso. Porque la maldad va a hacer que el amor de muchos, la manifestación, la expresión, la generosidad de muchos deje de existir. Hay gente que no se atreverá a hacer nada bueno por haberse multiplicado la maldad, la atrocidad. El nivel de la atrocidad en los últimos tiempos será muy grande. Hoy en Colombia hemos tenido, hace años, eso no es de ahora, hace años,
No solo carros bombas. Hemos tenido bicicleta bomba. Hemos tenido burro bomba. Collar bomba. Esto no, usted, escúcheme, hermano, ¿no le parece que eso es atroz? Porque en Colombia se haya visto mucho de eso. No puede eso dejarnos de asombrar. Eso no es normal. Eso no es normal. ¿Ha escuchado usted a la persona que dice, oye, las cosas están malas, mira que están atracando, que están matando? Ah, bueno, pues sí. Sí, las cosas yo sé que están mal, pero esto siempre ha sido así. No. Esto me manda un mensaje. Colóquese sobre sus pies, por favor. Se me ha agotado el tiempo. Bienvenido. Has llegado a Centro Familiar para las Naciones, una casa espiritual para tu familia. Más que 4 paredes, somos una familia. En esta casa conocerás más de Dios, crecerás en tu fe, aprenderás principios bíblicos que te llevarán al éxito. Avanzarás en tus sueños hasta hacerlos realidad. Un lugar para dar y recibir amor. Tu familia y tu casa serán llevados a un mejor nivel. Recibirás sanidad en todas las áreas de tu vida. Harás nuevas amistades, alcanzarás mejores niveles financieros, disfrutarás de una vida en abundancia. Tú eres importante para Dios y para nosotros. Esta casa es una muestra de su amor. Bienvenido a la familia CFN.